Un manual para la ascensión. Segunda parte. Capítulo 3. Campos de energía. Observen cuidadosamente el libro que están leyendo. Hay muchas clases de energía contribuyendo a la construcción de este objeto. En primer lugar, es necesario una envoltura de campo-espacio. Una onda estacionaria define este campo y literalmente hace que este espacio, en el cual existe, sea más conducente a la manifestación de la energía. En el otro extremo de la escala, la onda estacionaria de cada átomo es un campo de aproximadamente una 100 millonésima de centímetro. Millones de estos átomos constituyen las moléculas del papel y de la tinta, de nuevo conformando ondas estacionarias. Algunas quedan arregladas en forma de cadenas de celulosa y de otras sustancias químicas orgánicas e inorgánicas. Sus campos, en verdad, se extienden hacia afuera, hacia el infinito. Sin embargo, la envoltura en forma de libro es un área de espacio de mayor conductividad, mientras que el espacio afuera del campo del libro es menos conducente a esta energía, y es así como, aunque la intensidad de la energía decae verticalmente en el límite del campo, no cesa por completo. Dentro de la envoltura del campo generada para el libro, la energía es apoyada apenas irrumpe a través de la barrera para conformar las partículas subatómicas semifísicas. Estas se vuelven más densas para constituir los átomos del papel y de la tinta. Entonces, billones de unidades de energía conscientes colaboran para manifestarse materialmente siguiendo lo visualizado por mí, por el canalizador, por el editor y en últimas por ti, el lector. Así pues, tu papel es tan vital como el mío para co-crear y mantener este libro. Tus ojos y tu cerebro decodifican los vibrantes patrones de la energía contenida en las distintas envolturas y en medio de un milagro de organización te encuentras a ti mismo leyendo este libro. Por supuesto, todo esto sucede bien lejos de tu mente consciente. ¿Cómo podrías concentrarte lo suficiente como para leer este o cualquier otro libro si simultáneamente tuvieras que recordar que debes seguir pensando en su existencia? Así pues, el libro que tienes en tus manos consiste de energía de una variedad de frecuencias que van desde aquellas que constituyen las partículas subatómicas hasta las ondas más grandes que definen el tamaño del papel. Y también contienen otra frecuencia, la mía. La tinta se organiza en símbolos, letras y palabras que uso para llevarles lo que deseo decirles. Y estos símbolos poseen una frecuencia característica que va mucho más allá de la misma tinta. Los procesos a través de los cuales el significado de lo que deseo decirles está codificado en estos símbolos, y los que usas para decodificarlo y extraerlo son fenomenalmente complejos. Para ti puede ser sencillamente leer, pero nos tomaría un volumen completo apenas comenzar a describir este proceso, suponiendo que tuviéramos un idioma para poderlo expresar. Por encima de ello, la muy alta frecuencia asociada con mi función usa la oportunidad de que estés sentado leyendo este libro para impartirte mucha más información en el interior de tus campos de la que tú conscientemente absorbes con su simple lectura. Campos físicos. Ahora, antes habíamos visto que sus cuerpos están compuestos de energía consciente que sabe que está fabricando las células de sus cuerpos. También hemos visto que esta energía posee un campo que se extiende hasta el infinito, pero que su intensidad disminuye por fuera del campo de la onda estacionaria que lo contiene. Así pues, a pesar de que su nivel de energía es muy fuerte dentro de la envoltura de sus cuerpos físicos, sus campos personales se extienden mucho más lejos de la envoltura de sus pieles. Este campo extendido es tanto un transmisor como un receptor. Con él puede usted presentir un daño potencial cercano antes de que le suceda.
lo que llamamos instintos, son en realidad sus campos extendidos que detectan otro campo. Trátese de un tigre hambriento o de un camión desbocado. De igual manera, ustedes transmiten señales de energía a través de sus campos extendidos para que las reciban los demás. De aquí nació el adagio de que el miedo es contagioso. Algunas personas son transmisores más poderosos y receptores más sensibles que otros, pero lo cierto es que todos ustedes hacen esto sin excepción. Eso es lo que Ariel llama un biotransductor. Campos emocionales. Vimos anteriormente que el yo espíritu de ustedes realmente manifiesta 3 campos: físico, emocional y mental. El campo emocional de ustedes está compuesto de energía que no penetra a través de la barrera física a manera de partículas subatómicas, tal y como si lo hace la energía del campo físico. Obviamente, interacciona con sus campos físicos porque ustedes sienten las emociones en sus cuerpos y esas emociones directamente afectan el estado de sus cuerpos físicos, para bien o para mal. Es, no obstante, un campo completamente separado con una envoltura más grande, digamos que entre 60 y 180 centímetros, por encima de la superficie del perímetro del cuerpo, pero puede ser mucho mayor en algunas personas. El cuerpo emocional de ustedes es un campo a través del cual corren las energías de unas frecuencias particulares. Ustedes mismos generan algunas de estas y ustedes captan otras usando sus campos a manera de antena. Así pues, pueden comunicarse una emoción en particular. Es importante que ustedes sepan primero cuál es la energía que ustedes mismos generan y cuál es la que ustedes captan. Y segundo, que ustedes tienen control sobre la energía que permiten entrar a su campo emocional. Supongamos que ustedes de repente se sienten furiosos. ¿De dónde provino esta furia? Por supuesto que algo adentro de ustedes mismos pudo haberla generado, como por ejemplo tener la expectativa de que otra persona se comportaría de determinada manera y no lo hizo, o que algo nos iba a salir de una determinada manera y no fue así, o que una situación resultase de cierta forma y no fue así. El hecho de que sus planes no les salgan como lo deseaban los lleva a sentirse inválidos y la energía de entusiasmo que antes existía en ustedes se ve ahogada en su campo emocional. Y el sentimiento que ustedes tienen lo llaman enojo o furia. Pero también la furia puede provenir de la nada, aparentemente. En estos casos ustedes bien podrían estar percibiendo la furia de alguien que simplemente está en sus campos. Esta furia no es de ustedes y ustedes pueden librarse de ella muy fácilmente haciendo girar sus campos emocionales para que se deshagan de ella como si fueran una centrífuga, declarando que ustedes desean liberar esa energía de retorno al universo. Sientan cómo sale de ustedes. Descargarse de sus propias furias interiores es casi igualmente fácil. Lo primero que deben hacer es comprender que se trata de simple energía y que a la energía le fascina moverse. Aborrece quedarse quieta. Comprendan también que esta energía no es de ustedes, sino que sencillamente la han tomado prestada por un momento. Hagan girar sus campos y declárense a sí mismos: esta furia, o miedo, o celos, etc., no son mías, ni yo soy ellas. La libero y retorno al universo. La energía emocional no es ni buena ni mala, simplemente es. Sin embargo, ustedes pueden preferir no remover algunas frecuencias tales como el amor o la dicha de sus campos. Si una emoción se siente bien, es porque ustedes la están captando desde otra fuente, el espíritu. Campos mentales. El tercer campo es el hogar del intelecto y opera inclusive en una banda de frecuencias aún más elevada que la emocional, con una relación de giro más alta.
cualquier pensamiento que ustedes tengan está constituido de energía organizada y tiene su realidad en esa energía. Los pensamientos, por lo tanto, son estructuras energéticas dentro de su campo mental, constituyendo lo que llamamos su cuerpo mental. Este también se deriva de un diseño oculto, la fuente de esas grandiosas ideas que simplemente se les ocurren. Un pensamiento es una cosa real, pero sus científicos sencillamente aún no han sido capaces de medirlo, aun cuando hay varios proyectos que se están acercando. Muchos experimentos han detectado cambios en la conductividad de una hoja cuando el experimentador se aproxima a una planta viva con tijeras de podar y malas intenciones. Un pensamiento es una energía de alta frecuencia organizada bajo una estructura coherente. Ustedes transmiten sus pensamientos a partir de su campo mental de manera similar a cómo lo hacen a partir de los demás campos. Pero no mucha gente puede leer los pensamientos de los demás, aunque sí puedan captar las energías físicas y emocionales. La claridad de la estructura, de la forma de un pensamiento, depende completamente de la claridad de su concepción. Una estación de radio que esté tocando un disco viejo y rayado fielmente va a transmitir música vieja y rayada. Esto es muy importante porque las formas de pensamiento que ustedes transmiten van a afectar directamente todos los demás campos alrededor de ustedes. Así pues, si ustedes están teniendo pensamientos claros, pero llenos de miedo, ustedes están transmitiendo una señal muy clara de que esperan que algo malo suceda y alentándolo con combustible emanado de las emociones temerosas que lo acompañan. El universo se acomoda muy fácilmente en ese sentido y se volverá a acomodar a sí mismo para entregar eso. Ustedes han literalmente cambiado los campos de energía que los rodean al transmitir formas de pensamiento de miedo adentro de ellos. Los demás van a captar sus formas de pensamiento temerosas, usualmente sin darse cuenta de ello, y los verán a ustedes como una víctima que espera que eso les suceda. Ustedes están literalmente invitándolos a reforzar la mentalidad de víctimas de ustedes y ellos podrían sentirse obligados a cumplirlo. Por el contrario, si ustedes se ven a sí mismos como protegidos por la divinidad, alguien que esté a la casa de una víctima ni se dará cuenta de ustedes debido a que ustedes dos no resuenan. Pero ustedes sí serán percibidos por los demás que sí resuenen con sus campos. Es de esa manera como ustedes crean su propia realidad. Todo se hace a través de la resonancia, la cual es imparcial frente a la energía buena o mala. Así pues, de igual manera a como dijimos que sucedía con las dos cuerdas de la guitarra que intercambian energía de ondas estacionarias, los demás captarán los miedos de ustedes, los amplificarán y se los devolverán. Una persona temerosa en un grupo puede amplificar el miedo de todos los que lo rodean y pronto la persona temerosa va a lograr tener algo, de lo cual estar verdaderamente temerosa. Afortunadamente, la energía emocional del amor y las formas de pensamiento plenas de amor transmiten y resuenan exactamente de la misma manera, inclusive más aún, debido a que están en armonía con la naturaleza del universo. Todas las cosas salen mucho más fácilmente si van con ese fluir. Agréguenle dos factores a lo anterior. Ustedes se están convirtiendo en transmisores más poderosos y el universo se está volviendo cada vez más maleable y susceptible ante las formas de pensamiento de ustedes. Estos dos factores se combinan para acortar el lapso para manifestar los pensamientos de ustedes. Antes, ustedes tenían que sostener una creencia durante años para que ella se manifestara en sus vidas. Pero hoy, y cada vez más, solo se requieren unos días. Afortunadamente, las creencias que son coherentes con el fluir de la verdad universal se manifiestan más fácilmente que aquellas
que van en contravía. Tu mente no es tu cerebro. Hay muchos científicos buscando dentro del cerebro las funciones de la mente humana. Es lo mismo que mirar adentro de un aparato de radio en busca de la voz y preguntarse cómo es que los circuitos electrónicos son lo suficientemente inteligentes para conocer cuáles son los precios de la bolsa de valores, en dónde están los atascos en las autopistas, cuál es el pronóstico del tiempo y las demás cosas que se escuchan en la radio. Obviamente, la radio realmente no sabe todas estas cosas, pero lo que sí hace muy bien es detectar un campo electromagnético que se encuentra codificado con esta información. La señal de transmisión, en la cual se encuentra sintonizado. De una manera similar, el cerebro detecta algo de lo que sucede en el campo mental. Está limitado solamente por el hábito de que puede sintonizar, pero ustedes podrían fácilmente ampliarlo un poco. Ustedes poseen una estación favorita, a la cual le dedican todo su tiempo de audición, pero con un poco de práctica podrían moverse fácilmente hacia arriba y hacia abajo del dial. Algunos de ustedes lo hacen sin saberlo y quedan muy confundidos con todas las extrañas emociones y sonidos de estática que emiten las demás personas. El cerebro en sí mismo no sabe nada, por supuesto. Es un milagroso decodificador y traductor y una antena sorprendentemente compleja hacia los campos mental y físico. Procesa señales provenientes de los sentidos externos de ustedes y las correlaciona para brindarles un cuadro completo de la realidad física. Cuando sus ojos ven un patrón de energía, sus cerebros convierten la maraña de señales en imágenes de mesas, sillas, árboles y así sucesivamente. Pero las funciones de la mente, como por ejemplo el acto del pensamiento, están ancladas en su campo mental, no en su cerebro. No vayan a pensar que estoy minimizando al cerebro. En su calidad de componente biotransductor, es uno de los transmisores y receptores de energía electroquímica más complejos que existen en cualquier plano físico, en cualquier parte. Ustedes, como espíritu, lo desarrollaron en respuesta a la petición de la especie humana de enfocarse totalmente en el plano físico. Es único en el universo. Así pues, aquello que ustedes creen que es ustedes es en realidad un cierto número de campos, cada uno de los cuales es un medio que sostiene una banda de energías sorprendentemente complejas, compuestas de un enorme número de frecuencias interactivas. Esta combinación de energías o marca energética define sus personalidades y es única en el universo. Estos patrones indescriptiblemente complejos que constituyen el ustedes que ustedes conocen están variando constantemente de acuerdo con los cambios que a cada momento se sucedan en las intenciones y funciones de sus yo espirituales. Es urgente que se vuelvan sensibles a sus energías y que si se encuentran ocupados haciendo algo y de repente ya no les parece divertido, entonces deténgase y hagan algo distinto, o no hagan nada. El cambio que sintieron era la señal de un giro dimensional más elevado y la energía sencillamente se escapó de lo que fuera que estaban haciendo. De similar manera es posible que estén en un lugar y de repente sientan que deben salir de ahí. Háganle honor a ese sentimiento y partan. No se disculpen, sencillamente digan: debo irme ahora. A pesar de que las energías en sus campos físico, emocional y mental no se sobreponen en frecuencia, sí se suceden unas resonancias extremadamente complejas entre ellos. Por ejemplo, la energía del miedo en su cuerpo emocional ahogará los pensamientos de optimismo de su cuerpo mental. La energía también interactúa dentro de un cuerpo en particular. Por ejemplo, una frecuencia de miedo automáticamente vela y posiblemente excluya la frecuencia del amor, debido a la manera en que ambas interactúan.
El miedo, sea que se esté manifestando como sospecha, como celos, como arrogancia, como menosprecio por sí mismos o como cualquier otra cosa, consiste de una energía de baja frecuencia que bloquea la energía de frecuencia más elevada. No juzguen el miedo como algo malo. Es un buen maestro para algunas lecciones. Si no, y esto es urgente, véanlo como lo que en verdad es, sencillamente energía. Siempre se encuentra fundamentado en un sentimiento de no ser adecuado o de ser incapaz de lidiar con la vida o con algún aspecto de ella, y en últimas, en un sentimiento de estar separados del espíritu. Tomen nota que tan solo es un sentimiento de separación, pues ustedes en verdad jamás están verdaderamente separados, ni jamás lo estarán, porque no es así como funciona el universo. El miedo puede ser de una magnitud tal que puede inundar sus campos completamente y distorsionar todas sus emociones y pensamientos. Semejante percepción distorsionada los hará interpretar hasta los actos más gentiles de los demás, como si estuvieran basados en el mero interés egoísta. Afortunadamente, tal y como lo veremos, la emoción del amor actúa de la misma manera y puede inundar todos los tres campos. Probablemente lo que mejor determina cómo se sientan ustedes y cuán bien están funcionando es el grado de alineación de estos cuerpos. Recuerden que un cuerpo es la combinación de un campo y de sus contenidos. Cuando están alineados, sus cuerpos están posicionados simétricamente alrededor de su cuerpo físico y giran en la proporción que les es mejor. Después de una gran querella con alguien, su cuerpo emocional puede quedar literalmente torcido, o después de algún trabajo cerebral intenso, su cuerpo mental podría parecer localizado solo alrededor de su cabeza y girar de manera errática. Más tarde vamos a ver algunas técnicas para volver a alinear sus cuerpos, pero por ahora es suficiente que sepan que ustedes los tienen. El sistema de chakras. ¿Cómo puede la energía en estos campos resonar verdaderamente si los tres campos están en distintas bandas de frecuencia y giran en proporciones también diferentes? Ahí es donde los chakras entran en la historia. Son transformadores de frecuencia energética y también son pequeñas bodegas de almacenamiento por derecho propio. Existen muchas versiones de los chakras, pero muy pocas cuentan lo que verdaderamente hacen. Supongamos que algo grandioso está sucediéndose en uno de los campos. Digamos, un influjo masivo de energía sexual porque están a punto de hacer el amor. El segundo chakra en este caso está especialmente sintonizado con esta frecuencia y transforma la energía del campo que se encuentra excitado, espiritual, mental o emocional, a frecuencias que son capaces de activar a los otros campos y como resultado todos los tres campos comienzan a vibrar con la energía de hacer el amor. O si su sobrevivencia está amenazada, el primer chakra va a sintonizarse con el pensamiento de peligro desde el campo mental o con el sentimiento de ira desde el campo emocional de alguien que se acerca. Va a gritar a los cuatro vientos, peligro, a los otros campos y si ustedes están alineados responderán rápidamente. Si la energía en sus campos no se encuentra alineada, ustedes quedarán confundidos. El cuerpo mental de ustedes pensará, voy a convencerlo de que no lo haga, mientras que el emocional sentirá. Esto me acuerda de cuando era pequeño y el físico dirá, corre y salva tu vida. Estamos muy agradecidos con Ariel por traer al planeta la técnica llamada del chakra unificado. Mediante este proceso ustedes expanden literalmente su chakra del corazón hasta abarcar todos los demás. Tal y como lo veremos en la segunda parte, el chakra unificado y los campos de energía alineados son muy importantes, no solo para sobrevivir, sino, y más importante aún, como herramientas vitales para poder ascender. Así pues, a cierto nivel ustedes están constituidos por tres campos, cada uno de ellos consistente de energía,
de innumerables frecuencias diferentes. Cada campo conlleva o apoya energía de ciertas frecuencias en ondas estacionarias y actúa como si fuera una antena transmisora y receptora a la vez. La mezcla de frecuencias y de amplitudes relativas es única para cada uno de ustedes y bajo una perspectiva más amplia define quiénes son, como cuerpo y como personalidad. Esta mezcla o firma de energía le pertenece a cada uno de ustedes de la misma manera en que el timbre de un instrumento musical lo distingue de todos los demás, aunque pertenezcan al mismo tipo. La energía de los tres cuerpos interactúa de maneras indescriptiblemente complejas. Los pensamientos de ustedes afectan a sus campos físico y emocional, y sus emociones afectan sus pensamientos y su cuerpo físico. Vimos atrás que su conjunto de campos resonaba con otros dos tipos de campos, los de otras personas alrededor y los de la realidad de consenso de todo el planeta. Cada persona que se encuentren está demostrando su propio show de energía. Supongan que un día están caminando por su vecindario, sintiéndose muy bien, positivos, confiados, libres de temor y amorosos con todo el mundo, y se encuentran con un viejo amigo que acaba de ser despedido y está preocupado o furioso. ¿Qué pasará cuando los campos de ustedes dos se mezclen en la calle? El cuerpo emocional del amigo está transmitiendo miedo y su cuerpo mental está transmitiendo formas negativas de pensamiento. Y los campos de ustedes los están captando. Cualquier frecuencia de energía de temor en ustedes comienza a zumbar y una onda estacionaria podría empezar a construirse. Ustedes están transmitiendo hacia los campos de energía de su amigo también y quizás alguna energía de frecuencia más elevada comience a resonar en él. El resultado real hubiera sido impredecible hasta hoy, porque ustedes ya saben todo esto a partir de ahora. Ustedes no son responsables de lo que sucede en los campos de su amigo, aunque ustedes sepan lo que está ocurriendo. Ustedes, sin embargo, sí son completamente responsables con lo que sucede en los campos de ustedes. Toparse con un amigo que se está sintiendo miserable y sentirse ustedes mismos así, a través de la resonancia, no es maestría, a menos, por supuesto, que ustedes deseen verdaderamente una buena llorada para descargar alguna pena desde sus células. Ustedes son responsables si permiten que la resonancia se les encarame. La segunda parte del libro contiene algunas argucias para detectar ondas estacionarias de los demás y para protegerse ustedes mismos de sus efectos. Este tipo de situación es fácil de ver y de tratar, en comparación con el segundo tipo de campo, la realidad de consenso del planeta. Esta es mucho más difícil debido a que ustedes se encuentran totalmente inmersos en ella, como peces en el agua. Solo se da uno cuenta del aire cuando está lleno de polución y de neblina. El campo que contiene la energía de la realidad de consenso es mucho menos evidente que eso, especialmente cuando uno ha vivido dentro de él toda su vida. Forma una enorme esfera alrededor y adentro del planeta, muy parecida al aire, aunque mucho menos benéfica. Cada vez que ustedes inhalan o exhalan, intercambian parte del aire con todos los demás seres que están en ese planeta. Cada vez que tienen un pensamiento o sienten una emoción, también intercambian energía con la realidad de consenso. Y sin que nadie tenga algo por hacer, sencillamente sentados tranquilamente en casa, ustedes están inmersos en esa cosa, al igual que las ondas de radio de todas las estaciones de radio están inundando sus cuerpos en este momento. Así que la última cosa que ustedes quisieran hacer sería sintonizarse con el canal de consenso, pues ahí solo se presentan películas de terror. Es una excelente idea abandonar el hábito de ver noticias en la televisión y ser muy selectivo acerca de los periódicos. Cuando no puedan diferenciar entre las noticias y un dramatizado de crimen, llegó el momento de apegar.
Y las noticias se volverán más estrambóticas en vez de menos, en la medida en que la gente demande saber sobre el pobre tipo allá afuera que está peor que ella misma. Ahora no les estoy sugiriendo que se vuelvan insensibles ante las películas de horror kármico, actuadas por los demás, que ellos denominan sus vidas, pero si ellos creen ser las víctimas de un universo al azar, y que es solo cuestión de tiempo antes de que un avión se estrelle en sus propios tejados, o un autobús se desboque y penetre por la pared de sus casas, dense cuenta que ellos están creando una realidad que ustedes no desean compartir. Muy pronto ustedes se van a encontrar con que sencillamente ya no resuenan con gente como esa, y que están ahora gravitando en compañía de otros maestros. Si ustedes aceptan que el universo es benigno y que sus yo espirituales están para ayudarlos en el proceso de la ascensión, ustedes no van a inundarse de la energía de yo podría ser el próximo, de la realidad de consenso. De nuevo, la segunda parte del libro contiene algunas argucias para desconectarse de la pegajosa realidad del consenso y para conectarse con la gloriosa realidad que el espíritu está manifestando en su planeta. El planeta Tierra es único en su densidad y en cuanto a las percepciones de las personalidades que se sienten desmembradas del espíritu. En ningún otro lugar, en ningún otro planeta, la densificación y la separación del espíritu han sido tan profundas como en el planeta Tierra. Ustedes colectivamente acordaron realizar un experimento colectivo para ver qué tan lejos de la fuente podrían llegar. La buena noticia es que el experimento ha sido todo un refulgente éxito y ha terminado. Llegó el momento de desmantelar el aparato y retornar al hogar. Así pues, echémosle una ojeada a cómo fue que todo esto comenzó. ¿Cómo sucedió todo? Capítulo 4. Origen de las especies. Antes lo había dicho, y esta es probablemente la más importante declaración de este libro, que la verdadera naturaleza de ustedes es el espíritu. El usted, acerca del cual ustedes creen que es el usted, es apenas uno de muchos proyectados a lo largo del tiempo y en varios lugares de este y de otros planetas, en universos que ustedes no han descubierto aún. Ahora, esto de ninguna manera minimiza a quien ustedes perciben el usted. Por el contrario, ustedes son un ser inmenso, multidimensional, una expresión magnífica de la fuente, la cual ustedes, brillante y amorosamente, labraron para que realizara la función de su espíritu. En ninguna parte, en ningún planeta de ningún universo, ha existido una creación como ustedes. Y el solo hecho de saber que son parte de semejante empresa tan grande debería incrementar inconmensurablemente el significado de sus vidas. En su calidad de este verdadero y sorprendente ser, ustedes decidieron que debido a un propósito muy especial, encarnarían en este planeta y en este emocionante momento de su historia. El resultado de ello es, por supuesto, el usted del cual son conscientes. Nunca den por garantizado el maravilloso punto singular de conciencia que se encuentra focalizado en el aquí y en el ahora, y que es ese, usted. Con que tuvieran la más mínima idea acerca del proceso mediante el cual ustedes existen, se quedarían asombrados de su poder. Así pues, traten de verse a ustedes mismos como el espíritu gozando de una experiencia humana y no al contrario. Ustedes podrían entonces preguntar, si realmente soy este inmenso ser, ¿por qué no lo sé, ni lo siento de manera alguna? Bueno, dejen de leer siquiera por un momento y traten de sentir a su ser más grande como una fuerza suprema e imparable que se imbuye a sí misma dentro de la realidad de la tercera dimensión, cual cuña gigantesca de energía en la cual cada uno de ustedes es la punta misma. Traten de sentir la fuerza energética masiva que está atrás de ustedes, un poco borrosa para sus mentes,
pero cristalizada en una perfecta nitidez de cuerpo, emoción y mente. Ahí exactamente en donde usted se encuentra sentado ahora. Si ustedes no son capaces de sentirlo, entonces imagíneselo. Y el yo espíritu de cada uno de ustedes completará tal imaginación con dibujos, sentimientos o sencillamente con el simple saber que así es. Así es como lo hace en todo momento, de todas maneras. Y por favor, no solo crean esto, pues la creencia es la muerte súbita de su búsqueda de la verdad. Una vez que ustedes crean, dejan de buscar. Si ustedes son unos escépticos, bien, manténganse buscando hasta que ustedes finalmente se encuentren con su verdadero ser. Ustedes están ahí, esperando por ustedes. Pero retornemos a la pregunta, ¿por qué no conozco el yo espíritu que se supone que soy yo? Eso necesita que hagamos un poco de historia. Hace muchísimo tiempo antes de que existiera la historia tal y como ustedes la perciben ahora, un número de seres no físicos, cada uno de los cuales es una entidad inmensa por naturaleza propia, decidió colonizar un planeta para realizar una investigación en nombre de la fuente. Uno de ustedes estuvo de acuerdo en brindarse como el voluntario que representaría la conciencia del planeta. El grupo ayudó a este ser para que sistemáticamente volviera más densa su energía bajando a través de las dimensiones. Mientras tanto, el resto de ustedes estaba concibiendo los diseños de las distintas formas probables de vida que ocuparían el planeta. Diseños que quedarían codificados químicamente en lo que ustedes denominan el ADN. Y mediante sucesivos descensos de frecuencia durante millones de años, la conciencia planetaria irrumpió a través de una barrera de la energía en la forma sólida que ustedes llaman ahora planeta Tierra. A lo largo de inmensos periodos del tiempo lineal de ustedes, estos seres crearon proyecciones de sí mismos, de energía de baja frecuencia, aunque en ese entonces ni se parecían a algo físico. Gradualmente experimentaron con formas de inclusive más baja frecuencia de sí mismos, hasta producir aquello que los que poseen la visión psíquica denominarían formas astrales de la quinta y de la cuarta dimensión. De nuevo, durante millones de años, ustedes en su calidad de uno de estos seres experimentaron aún más con el ADN, haciendo que la energía se volviera aún más densa, dentro de ondas estacionarias de energía, hasta conformar cuerpos de luz casi visibles. Por último, en un extraordinario acto de creatividad, ustedes irrumpieron a través de la barrera dimensional y crearon las estructuras físicas de partículas subatómicas, los átomos, las moléculas, en envolturas de ondas estacionarias concebidas también por ustedes. Aún podían disolver estas formas a voluntad y proyectar otras nuevas. Así jugaron durante periodos inconmensurables sin que en ningún momento se identificaran con las proyecciones físicas que iban en aumento. Ustedes sabían que estos cuerpos etéreos eran simplemente campos de energía que ustedes habían creado y adentro de los cuales ustedes irradiaban energía simplemente para divertirse. A medida que ustedes querían ir más lejos, estas formas proyectadas se volvieron más visibles, asemejando a cómo hoy usaríamos este término, pero no existía un consenso para una forma. Aprecian ustedes la naturaleza juguetona de la fuente, siempre empujando para ser más creativa y conocerse a sí misma a través de lo que puede hacer. Para llevar el experimento más allá, decidieron dar un paso muy atrevido. Proyectaron sus conciencias adentro de estas formas. Esto les permitió interactuar con ustedes mismos de una manera totalmente nueva, imposible de lograr dentro de las frecuencias más elevadas en las cuales ustedes se conocían a sí mismos solo como la unidad. Permitieron que sus conciencias residieran dentro de estas formas físicas que cada vez se volvían más densas, durante lapsos cada vez mayores. La conciencia ahora gozaba de dos ventajas, el de la quinta dimensión y el físico.
Ustedes estaban totalmente al tanto en cada forma de sus propios seres, en la otra forma sin que existiera percepción alguna de separatividad entre ellos. Esta grandiosa fiesta de autoexploración era muy divertida. Se intentaron nuevos campos de energía. Por ejemplo, ustedes establecieron distintos campos para poder explorar separadamente los pensamientos de las emociones. Y aún más importante, ustedes le dieron a sus proyecciones una casi autonomía, una libertad para ser entidades por sí mismas por derecho propio. Esta división en dos puntos aventajados y simultáneos se convirtió en el punto crucial de la historia. Por este entonces la historia equivalía a la de hace unos pocos 100.000 de años. El estado de conciencia en cada una de estas formas autónomas estaba aún al tanto de su naturaleza espiritual y la separatividad no era ni siquiera una forma de pensamiento concebible. Tal construcción mental ni siquiera existía. En este momento su planeta era el bíblico jardín del Edén. El concepto de muerte no era ni siquiera posible, porque si ustedes se aburrían en una forma física, sencillamente la desmaterializaban, enrollaban sus conciencias de vuelta a la frecuencia de la quinta dimensión y proyectaban una nueva forma. En el camino cambiaron la proyección de energía por el proceso del nacimiento físico y acordaron una forma básica del cuerpo para la especie, la cual rápidamente estaba densificando su forma física. Sus leyendas están pletóricas de memorias antiguas de algunas de las variedades de formas que precedían a esta estandarización. Durante miles de años, ustedes como espíritu gradualmente se fueron fascinando con la intensidad de las sensaciones posibles en estas formas físicas. Sus campos emocionales y mentales se centraron cada vez más en sus campos más bajos en vez de en el campo del espíritu. La intensidad y la riqueza de la experiencia emocional fue totalmente avasalladora y las sensaciones que provenían de estar en una forma densa eran muy seductoras. Ustedes ya conocen la historia de aquí en adelante. El nacimiento del ego. Inicialmente intentaron que el yo, ego exterior, actuara como la interfaz recolectora de información desde el plano físico, en nombre de sus yo, orientados por el espíritu, los cuales seguirían tomando las decisiones acerca de lo que era real y de lo que habría de hacerse en cada momento. A medida que el experimento proseguía por miles de años, el ego orientado hacia afuera comenzó a tener sus propias ideas acerca de la realidad y a acudir al yo espíritu orientado hacia adentro, cada vez menos y menos. El ego externo se volvió más fuerte y su identidad comenzó a cambiar desde los estados interiores hacia los estados exteriores del ser. Como resultado de este cambio, el ego comenzó a ponerle color a lo que él percibía y a juzgarlo como bueno o malo, de acuerdo con la sensación física. Así fue como el yo orientado hacia el interior comenzó a ser alimentado con información predigerida. La sensibilidad emocional y mental del ego hacia la energía del campo del espíritu se marchitó a medida que la energía del campo físico se convertía cada vez más en el punto focal. Aquellos dos puntos simultáneos de ventaja pasaron a convertirse en puntos separados de conciencia y el punto de ventaja de la frecuencia más baja, orientado hacia la fisicalidad, perdió de vista al punto espiritual. A lo largo de unos pocos miles de años siguientes, la brecha de percepción se fue ampliando hasta que el punto de ventaja más bajo empezó bien a dudar de la existencia del punto más elevado, o a proyectarlo como si estuviera por fuera de sí mismo, como si fuera un ser externo. Así ustedes fraccionaron su percepción acerca de quiénes eran y se creó el concepto de los dioses, ya que la humanidad era incapaz de relacionarse con los inmensos y multidimensionales seres que eran parte de ella misma. La única manera de reconciliarse con las voces interiores, es decir, con los impulsos del espíritu, y el recuerdo de ser mucho más que un simple ser humano limitado,
fue la de proyectar sus naturalezas inmensas, poderosas y plenamente amorosas sobre unos seres que ustedes, como especie, crearon para tales fines. Ustedes seguían recibiendo mensajes y sintiendo amor a partir de sus yo espirituales internos, pero los adscribieron como si vinieran desde sus dioses externos, para finalmente hundir la cuña de la separación entre el espíritu y la personalidad. Ustedes concibieron un brillante velo, la vergüenza, la culpa. Construyeron las vibraciones de la vergüenza dentro de las mismas células de sus cuerpos y finalmente lograron un sentido completo de separación. El espíritu, que ustedes alguna vez supieron que eran, se convirtió en una memoria fantasma, fácilmente borrada por la ruda luz de sus nuevas realidades. Entonces se percibieron a ustedes mismos como si fueran una personalidad sin saber siquiera que habían sido cercenados del espíritu, sencillamente porque se olvidaron de haber sido antes una unidad. Convirtieron en externa esa parte heroica e inmensa de sí mismos, en la deidad que crearon. Y la vergüenza aseguró que ustedes se verán a sí mismos como inmerecedores a los ojos de esta deidad fabricada. Así pues, a lo largo del tiempo, ustedes se convirtieron en algo separado, aislados en un talego de piel, buscando afuera hacia un universo que ustedes ya no volvieron a entender, atrapados en el tiempo y en el espacio, con una sola salida, la muerte. Todo lo que tenían como ayuda para resolverlo era un conjunto de respuestas aprendidas denominadas personalidad. Por favor, recuerden que planearon todo esto desde un comienzo. Ustedes, como uno de los grupos de seres que diseñaron este experimento, habían decidido ver cuán lejos podrían llegar en separar sus percepciones de su naturaleza, del espíritu puro. Se requirió una enorme ingeniosidad para diseñar y crear los velos que habrían de separar las dimensiones de manera tal que ustedes se encarnarían, sin memoria alguna acerca de quiénes en realidad eran. Como parte de estos velos, las funciones de su espíritu colectivo tomaron una decisión que habría de afectar a cada encarnación durante los siguientes 200.000 años, y la cual alteró completamente la naturaleza, el propósito y el contenido de la vida humana en este planeta. Ustedes se inventaron el karma. El karma. El impulso básico de la fuente es describir más acerca de sí misma. Por eso es que todo en todas partes existe. La fuente sabe que su naturaleza es una de armonía plena en sí misma, es decir, ella se ama a sí misma. Para explorar este amor, necesita una posición ventajosa fuera de sí misma. Ella necesita ser capaz de mantenerse separada, de volverse a mirar a sí misma y de experimentar ese amor por sí misma. La máxima efectividad se logra si la parte que está observando se percibe a sí misma como separada del todo. Y a pesar de ello, ama el todo como si no estuviera separada. Ustedes razonaron que la mayor dicha vendría cuando una parte de ustedes mismos, que se percibía a sí misma como separada, llegará a amar al todo, a partir de su propia voluntad. Así, ustedes decidieron continuar haciendo emerger posiciones ventajosas separadas, aceptando el riesgo potencial inherente para la especie. Como grupo, intentaron un experimento sorprendente, algo muy atrevido y ciertamente único en el universo. Decidieron borrar de las proyecciones que ahora les eran autónomas cualquier conocimiento y cualquier sentimiento de su unicidad íntima con la fuente. Ustedes decidieron tener un velo entre su conciencia y el espíritu, al momento de sus nacimientos, de manera tal que los recién nacidos olvidarían sus verdaderas naturalezas. Así pues, el ustedes que está leyendo este libro voluntariamente aceptó quedar sujeto a la amnesia al nacer. Borraron toda o la gran mayoría de su memoria de la naturaleza de sus espíritus al nacer para ver si sus yo
egos serían capaces de darse cuenta de sus verdaderas naturalezas durante sus vidas en el plano físico. ¿O dejarían ustedes el plano físico aún en la ignorancia para verse sorprendidos al reunirse con el yo espíritu? ¿Y cómo tratarían ustedes a los demás de su misma clase? ¿Reverenciarían dichosamente al espíritu evidente en ellos o en el planeta? ¿O por el contrario, se sentirían tan cercenados de sus propias naturalezas que negarían el espíritu en los demás? De ser así, ¿los verían ustedes como una amenaza y les harían daño? Se inventaron ciertas reglas para servir de guía a estas interacciones dentro del juego. Cualquier intercambio entre dos seres encarnados debería ser equilibrado, bien sea entre ellos o entre otros encarnados del mismo yo espíritu. Así se trata de un acto de amabilidad o de crueldad. Este equilibrio es lo que ustedes han denominado la ley del karma. Por favor, recuerden que la fuente no les impuso este aspecto del juego y que nadie se la pasa llevando cuentas. Ustedes y sus demás co-creadores le añadieron esta pequeña variación al juego. El karma se ha ganado una reputación muy mala debido a un pequeño malentendido. La ley de que un acto de crueldad debe quedar compensado por otro no es más que una limitada interpretación del karma de la tercera dimensión, pues la crueldad podría de una manera igualmente fácil quedar compensada por subsiguientes actos de amabilidad y de perdón de parte de la denominada víctima. Ustedes esperaban que a través de estas pistas sus encarnaciones por fin se darían cuenta de lo que estaba sucediendo, saldrían de su amnesia y llegarían al punto de aceptación incondicional o de amor por los demás que aún sufrieran amnesia. Como algo colateral, recuerden que sus yo espirituales operan en el tiempo simultáneo, por lo tanto una situación de karma entre X y Y durante una determinada vida podría llegarse a equilibrar entre X e Y en lo que ustedes perciben como una vida pasada. Así pues, el objetivo pleno del haber ustedes adoptado un sistema basado en el karma fue el de crear situaciones intensamente emocionales para ver cómo podrían responder los aspectos de ustedes mismos del yo ego del plano físico. ¿Asesinarían, robarían, lucharían debido al miedo? ¿O por el contrario, actuarían ustedes a partir del amor para ayudarse, perdonarse y reconocer al espíritu en los demás? Por supuesto, la amnesia natal debía ser total en la mayoría de casos, pero cada vida específica contiene el potencial para despertar a su verdadera naturaleza. La comprensión no forzada de esta naturaleza y la ola de amor incondicional que automáticamente se sigue les permite a ustedes, los jugadores de este juego cósmico de las escondidas, que de repente encuentren ustedes al escondido y se den cuenta que siempre fueron ustedes mismos. La ley de la gracia. Lo que acabo de describir fue el juego hasta ahora. Mediante el consenso, los yo espirituales han decidido que ya es suficiente el aprendizaje del karma. A medida que el planeta se ha encarrilado por la vía rápida hacia la ascensión, debemos concluirlo prontamente. No se pueden crear más desequilibrios kármicos y los que aún quedan pueden o bien borrarse o acabarse de ejecutar, o discreción de ustedes mismos. Es posible que ustedes sean testigos de un notable incremento de violencia dentro de los próximos años a medida que ustedes se sacudan de los desequilibrios remanentes. Tengo la esperanza de que ustedes podrán ver ahora por qué su yo espíritu ha mantenido a su yo ego en la oscuridad. Ustedes se lo causaron deliberadamente para darse a sí mismos la experiencia y la oportunidad de comprender sus verdaderas naturalezas. A partir de todas las pistas que había alrededor, para comprender la verdadera naturaleza de los demás y para ver
a la fuente en todas las cosas, para ayudarlos en este proceso y para acelerar las cosas, ustedes y la conciencia planetaria han colectivamente solicitado que la gracia de los Elohim traiga su energía a la Tierra. Esta energía les permite sacudir de sus campos esta vieja energía y romper cualquier viejo acuerdo kármico que tengan con otras encarnaciones, con las suyas propias o con otros yo espirituales a lo largo del tiempo. La energía de la gracia borra todos los karmas. En la segunda parte vamos a ver algunas invocaciones para acelerar este proceso. ¿Y de Darwin qué? Mucho de este capítulo sobrevuela la teoría de la evolución, cómo salió el hombre a partir de la substancia primigenia y todo lo demás. ¿Y qué? Eso fue hace 100 años. Se trató apenas de una hipótesis basada en evidencia muy débil de todas maneras. Los paleontólogos han tratado de imaginarse el cuadro completo del rompecabezas de la creación a partir de unos pocos pedazos de huesos. La historia del origen de las especies no es una progresión lineal de abajo hacia arriba, sino una densificación no lineal de arriba hacia abajo. Sus yo espirituales tienen cosas mejores que hacer que ponerse a supervisar cosas saliendo del mar, desarrollando pulmones, brazos, piernas y finalmente suficientes conciencias para poderse relacionar con sus creadores. Y si, como algunos lo creen, las especies hicieron crecer a sus propios yo espirituales, a medida que se iban desarrollando, ¿por qué están ustedes tratando de ponerse en contacto con ellas de nuevo? Ahí no habría nada que encontrar. Y para resumir todo esto, pregúntense si parece plausible que algo pudiera arrastrarse desde el océano y desarrollar una brillante conciencia capaz de voltearse y explorar sus propios orígenes y naturaleza. No, amigos míos, la conciencia desarrolló a la humanidad y no lo contrario. Ustedes son espíritu hecho carne. En vez de salir desde el lodo, ustedes descendieron desde el espíritu. Ustedes se volvieron densos más allá del punto de estar al tanto del espíritu y se han pasado los últimos pocos miles de años tratando de recuperarlo. El espíritu nunca se olvidó. El sendero de retorno aún está allí, solo que ahora ya posee un ascensor de alta velocidad. Sientan la verdad de esto adentro de ustedes mismos. ¿Qué se siente más verdadero para ustedes? Evolucionar a partir de una sopa de proteínas, de alguna manera recogiendo estados de conciencia a lo largo del camino. Y ahora, convenciéndose a ustedes mismos que hay más en la vida que ser el descendiente de un protozoario. O comenzar como espíritu y tomar parte en un experimento para bajar la frecuencia de ustedes, a sabiendas de que, para que el experimento fuera real, ustedes tendrían que olvidar su verdadera naturaleza como espíritu. Supongan que ustedes fueran inmensamente ricos, viviendo en una casa grande y bella, y quisieran saber qué se siente, por ejemplo, vivir como un indígena amazónico. Podrían participar en un viaje de campo y vivir con una tribu, pero estarían conscientes de que solo estaban simulando vivir así. Pero si se sometieran a la hipnosis para reemplazar sus memorias con las de un miembro de la tribu, ustedes serían capaces de vivirlo bajo un realismo completo, no estando conscientes acerca de ustedes mismos como ninguna otra cosa distinta a la de un miembro de la tribu. Luego de algunos años, un equipo de psicólogos se los raptan y les restituyen sus memorias y los vuelven a reinstalar en sus bellas mansiones. Ahora sí saben lo que es vivir en la jungla. Ustedes comieron, durmieron, cazaron y vivieron con la tribu. Puede que ustedes hayan hasta procreado una réplica de sus formas físicas. Allá afuera, en la jungla, ustedes pudieron haber tenido borrosas memorias de un estilo de vida distinto, un estilo de vida en el cual ir a cenar no requería matar en vez de ser muerto. De alguna manera un poco más civilizado
y ya habiendo trascendido la supervivencia física. Bueno, gracias a sus yo-egos externos, ustedes como espíritus realmente conocen lo que se siente vivir en el plano físico, pero deben continuar el juego ahora. Si ustedes están recibiendo memorias borrosas acerca de otro modo de vivir, o sencillamente tienen el presentimiento de que hay más en la vida y que ustedes se lo están perdiendo, es porque se están despertando ante el hecho de que han estado en el plano físico de la jungla todos estos años, hipnotizados por el escenario sorprendentemente realista y por los sucesos. La película Pleno Recordar nos provee un excelente modelo para ello. Ahí, una civilización del futuro usa la tecnología para implantar un conjunto completo de memorias, por ejemplo, de unas vacaciones. Después del tratamiento, ustedes están seguros de que todo en verdad sucedió porque lo recuerdan. Piensan en sus últimas vacaciones, además del bronceado y de algunas fotografías, las cuales bien pudieron haber sido simuladas. De todas maneras, la vacación existe solo en sus memorias. ¿Pudo haber sido posible que ustedes se hubieran apenas tenido bajo una lámpara de luz solar y se hubieran implantado las memorias en sus cerebros? No, por supuesto, ello fue real. ¿O no lo fue? Pero, ¿cómo el conocer todo esto los ayuda a trascender emocional e intelectualmente el seguro? ¿Lo fue? ¿Y qué? ¿Cómo los ayuda a que vuelvan a abrir sus campos de nuevo para identificarse plenamente e incorporarse con el espíritu? Ello nos lleva al juego que reemplaza el karma, la expresión divina, como se le ha denominado. Y aquí terminamos con la segunda parte de este libro tan maravilloso. Todavía quedan unas 2 horas de lectura de este libro, así que tranquilos, todavía queda. Es un libro de verdad maravilloso y todo el mundo debe de conocerlo.